Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Daniel Aponte. Él es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiéramos saber su opinión sobre el balance de la jornada de protestas del día de ayer. Se habla de 4 personas fallecidas y cerca de 7 lesionadas, concretamente en estados como Mérida y Barinas. Sí, bueno, el día de ayer fue otro día de violencia en las calles, en algunas calles del país. Pudimos ver cómo en Mérida, en Barinas, se generó hechos de violencia que repudiamos de manera rotunda. Pudimos ver cómo uno de los muertos en el estado Mérida, trabajador de la gobernación del estado Mérida, igualmente en Barinas, como algunos jóvenes fueron asesinados vilmente por grupos terroristas, por acciones que van a buscar el terror en la población venezolana. No hay muertos buenos ni muertos malos, todos los muertos los repudiamos, no queremos que eso siga ocurriendo en nuestro país, no queremos que estos actos terroristas sigan agarrando cuerpo en algunos espacios del territorio nacional y llamamos a la cordura, llamamos a la prudencia, llamamos a los dirigentes de la derecha venezolana que asuman también de manera activa el llamado a la paz y actúen en consecuencia para que nuestras diferencias las podamos solventar por las vías democráticas establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Así que nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde los movimientos sociales, desde las fuerzas chavistas del país, seguimos apostando a la paz, seguimos haciendo un llamado a la concordia, a la cordura, al respeto de las ideas, al respeto de las diferencias y sobre todo a que siga existiendo camino, como los existe en nuestra Constitución y en la ley, para que nuestras diferencias se puedan solventar bajo las vías democráticas. Ayer también aquí en la ciudad de Caracas hirieron al comisario jefe de la policía de Caracas, Robinson Navarro, en San Martín, grupos armados, bandas organizadas, bandas armadas que están buscando un muerto y están buscando violencia en las calles del país. Nosotros ratificamos el llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a la paz, a la cordura, a la concordia y al entendimiento nacional, el diálogo necesario que necesitan todos los pueblos del mundo para poderse entender ante las diferencias que tengamos cada una y cada uno. ¿Qué lectura le da usted a ese llamado gran plantón nacional que se replicó en los 23 estados del país y aquí en Caracas? Fue en el distribuidor Altamira de la Francisco Fajardo. El alcalde Ocariz del municipio Sucre de Miranda decía que la contundencia de esa actividad se midió porque las personas no se movieron de un solo sitio y porque tuvo carácter pacífico. ¿Usted qué cree? Sí, fíjate, la oposición no sale de sus inventos y lo que ha hecho es ir de derrota en derrota. Lo de ayer fue un acto desesperado. Este pueblo quiere trabajar. Este pueblo quiere salir a llevar a sus niños, a sus niñas, a las escuelas, a los liceos, a las universidades, los jóvenes de este país. Nuestra gente quiere salir a la calle con tranquilidad, con normalidad, poder hacer sus compras, poder hacer sus diligencias. Y la oposición venezolana está empeñada, no el pueblo opositor, la dirigencia de la derecha venezolana está empeñada en dañarle el día a día a los venezolanos y a las venezolanas. Lo de ayer fue ridículo, como llamaron a un gran plantón y lo dejaron plantado porque la asistencia fue, aparte que fue poca, volvieron a generar hechos de violencia, que ratificamos desde este espacio. Si ellos son pacíficos, si ellos dicen que son demócratas, ¿cómo permiten que su propia gente desde esas movilizaciones incendien, por ejemplo, unidades del Ministerio del Transporte, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el distribuidor Cien Pies, ambulancias destruidas por estos manifestantes? ¿A quién dañan o a quién lesionan con dañar una ambulancia que es de servicio público para todas y para todos? Trancando avenidas, autopistas principales del país, donde la gente, si tiene el derecho al libre tránsito, estas personas por su protesta no permiten ese libre tránsito. Ayer tiraron bidones gigantes de aceite y para que los motorizados cayeran luego de pasar por allí. Eso no es cosa de hombres y mujeres demócratas. Y eso, si la oposición venezolana, si los dirigentes, como el que acabas de nombrar, Carlos Ocariz, pretende aplaudir ese tipo de acción, se está poniendo de nuevo, como lo han hecho siempre, de espalda a la realidad nacional y sobre todo siguen aupando la violencia como camino. Nosotros seguimos tendiendo la mano. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, ojalá que se encauce y ojalá que el CNE en los próximos días, cuando lo diga, como lo diga, convoque elecciones para que nosotros vayamos a un escenario electoral
y más pronto que tarde podamos propinar una victoria electoral a nuestro pueblo que permita también que esta oposición se encauce por el camino democrático. Ya que cita el presidente Maduro, más adelante hablaremos de elecciones, pero él hizo un nuevo llamado a diálogo. De hecho, se reunió anoche con el expresidente dominicano Leonel Fernández. ¿Usted cree posible sentarse gobierno y oposición cuando los voceros de la MUD han dicho que no hay diálogo posible, que el diálogo es la calle, que el diálogo es que se atiendan sus 4 peticiones, la de respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los llamados presos políticos, el canal humanitario y las elecciones? Y además la oposición critica que el jefe de Estado llame a elecciones mientras al mismo tiempo ofrece cárcel para diputados opositores como José Guerra y Tomás Guanipa. Fíjate, yo creo que el país lo sabe. Cuando hablo del país, incluso los sectores de oposición nacional. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y lo ha ratificado. No hay otro camino que la paz. Y este pueblo es un pueblo que ama la paz, la tolerancia como elemento fundamental de la sociedad venezolana. Y la oposición dice que no hay diálogo, sino que hay calle. ¿A qué juega la oposición venezolana? Le tienen miedo, pedían elecciones inmediatamente, elecciones regionales, un cronograma electoral. Ahora nosotros estamos planteando que ojalá más pronto que tarde se convoque cualquier tipo de elección establecida en la Constitución. Obviamente no puede haber una elección general como ellos piden porque no está establecido en la Constitución Nacional. No existe esa figura en nuestra Constitución. Pero el presidente lo ha dicho, lo ha mantenido. El día de ayer se reunió con el expresidente Leonel Fernández, como lo dice. ¿Y a qué está apostando el presidente? Como jefe de Estado, además. No solo como jefe de gobierno, jefe de Estado, del Estado-Nación, que esta oposición quiere dividir, vilipendiar y señalar como un Estado forajido, que es lo que han intentado hacer a nivel internacional. Nosotros lo decimos, no solo es que apostamos al diálogo, sino es que es la única salida. O es diálogo o es la violencia. Nosotros apostamos al diálogo. O es el diálogo entre todos los sectores del país, o es la violencia en las calles de Venezuela. Nosotros seguimos apostando a la primera, al diálogo, al encuentro, a la concordia, a la cordura, pero sobre todo al respeto de las ideas. Y sobre todo que nosotros podamos, en este tiempo complejo y difícil que está viviendo nuestro país por estos actos terroristas, el llamado es que a todos los que no estamos de acuerdo con esto lo digamos y asumamos en consecuencia acciones que vayan contra estas acciones terroristas, que vayan en contra de la violencia y asumamos definitivamente el camino democrático que está establecido en la Constitución Nacional. Ese llamado al presidente yo creo que lo apoya no solo el pueblo chavista, no el pueblo revolucionario, lo apoya todo el pueblo. Si quieren ir a la calle, vayan a la calle. Aquí nunca se le ha cercenado el derecho a estar en la calle. Lo único que lo deben hacer en paz, lo deben hacer bajo el marco de la Constitución y las leyes. Nos queda muy poquito tiempo, aun cuando la Constitución no prevé adelanto de elecciones presidenciales. ¿Por qué el chavismo no acepta, Cristal, la propuesta del presidente del Parlamento, Julio Borges? Él dice que hasta los diputados estarían dispuestos a separarse de sus cargos, que renuncie a todo el mundo para ir a unas elecciones generales. Bueno, que lo hagan. El que tiene el juego seguro no tranca, en dominó se dice. Si esa oposición pretende que por sus malcriadeces o porque la realidad real es que ellos no hay partidos validados en la derecha venezolana, no tienen partidos como para ir a una elección y ahora quieren jugar a la violencia y a la desestabilización. Nosotros lo decimos, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. En la Constitución se establece el periodo presidencial y en la Constitución te establece los parámetros para ir a unas elecciones. Julio Borges, si quieren renunciar, todos los diputados a la Asamblea, que además es ilegítima, está forajida, no ha cumplido la Constitución, ni ha acatado la sentencia del TCJ, puede hacerlo. Pero este pueblo quiere estar en paz y el presidente de la República tiene un periodo, un mandato constitucional. Así como Julio Borges fue electo por un periodo, el presidente fue electo por un periodo. Así como nosotros hemos llamado al reconocimiento de los poderes y el reconocimiento a las instituciones, que el primero en hacerlo fue el presidente Nicolás Maduro, a esa asamblea nosotros pedimos también que esta Asamblea Nacional respete al presidente y respete las instituciones del país. Si ellos quieren elecciones, ya el CNE en los próximos días, ojalá, y es lo que pedimos, convocó unas elecciones y nosotros iremos a cualquier sea la elección. No pueden pretender que sea una elección presidencial porque no está establecido para este año y el presidente Nicolás Maduro tiene un periodo constitucional establecido en la Constitución que debe cumplir por mandato del pueblo que lo eligió. Muchas gracias por haber venido a la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y nuestro mensaje sigue siendo a la paz, el llamado a la cordura, a la concordia y sobre todo al entendimiento entre hermanos venezolanos y que le cerquemos el paso, le paremos el trote a los violentos en cualquier parte del país
para que siga reinando el entendimiento, la paz y vayamos a un diálogo directo entre el pueblo, las instituciones y el Estado-Nación. Todos como hermanos, en paz, con democracia, vayamos al encuentro nacional. Agradecemos nuevamente a Daniel Aponte, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por habernos visitado hoy en Entrevista Venevisión.